¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy nos acompaña Esteban Almirall, que viene con su obra ¿Qué hacer cuando todo cambia? Con esa IA mayúscula más grande de lo normal, que ya es muy significativa de lo que nos vamos a encontrar en estas páginas, Esteban. ¿Qué tal? Muchísimas gracias Ismael por invitarme aquí, muchísimas gracias aquí CFM por darme la oportunidad de presentar este pequeño libro. ¿Qué nos vamos a encontrar en él? Bueno, os vais a encontrar un libro hablando de disrupciones. Las disrupciones es algo importante porque cambian nuestra sociedad, cambian nuestra manera de hacer las cosas, cambian la manera en que tiene de organizarse una sociedad y también las organizaciones dentro de esta sociedad. Y este libro habla de las disrupciones modernas y en concreto de una muy específica que es la disrupción de la IA generativa, algo que nos va a cambiar la vida. De la inteligencia artificial, pero vamos a empezar de cero. Vamos a pensar que no sabemos qué es la inteligencia artificial. Por contraposición, es la que no es natural. Pero, ¿qué es exactamente la IA? ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Utilizas el ChatGPT? ¿A que sí? ¿O no? ¿O no? El que nos esté escuchando no lo sabemos. Vamos a empezar de la base, del principio del todo. Bueno, a ver, esta es una cosa que apareció en el 56, en Carnegie Mellon. Y la historia es una historia curiosa, porque estas historias siempre tienen una raíz histórica y tal, y es curiosa. Inteligencia artificial, esto apareció en un pequeño congreso, en un pequeño seminario que hicieron en Carnegie Mellon en el 56, donde hubo gente bastante interesante, y en ese momento no querían ponerle el nombre de inteligencia artificial. Querían hacer sistemas que pareciese que fuesen inteligentes como los humanos. Este es el objetivo. No es que sean inteligentes como los humanos, sino que lo parezcan, ¿no? Y de hecho querían llamarle cybernetics. Porque es una cosa muy de los 50, esto de cybernetics y tal, ¿no? Pero estaba tomado. Lo había cogido otro, y entonces no tuvieron más remedio que llamarle inteligencia artificial. Una buena definición de inteligencia artificial es una que hizo Dijkstra, que era un profesor holandés, ¿no? Y dice, bueno, los submarinos nadan, pero no nadan como los peces. Bueno, la inteligencia artificial es lo mismo, parece inteligente, pero no lo hace como los humanos. Este símil me parece un símil interesante. ¿Qué parte de realidad encontramos en esos mensajes apocalípticos sobre la inteligencia artificial? Muy poca. Muy poca, porque aquí siempre hay que diferenciar dos estadios, ¿no? La tecnología avanza a velocidad exponencial, porque la tecnología es ingeniería. Es ciencia que en un momento dado se ha convertido en ingeniería. Y la ingeniería avanza muy deprisa y siempre le llamamos exponencial, aunque no lo sea, pero bueno, avanza muy deprisa, ¿no? Claro, la adopción de esa ingeniería no avanza a la misma velocidad, porque la adopción de esa ingeniería, de lo que sea, en este caso de inteligencia artificial, es un fenómeno social, no es un fenómeno tecnológico. Una sociedad adopta lo que le interesa dependiendo de la intensidad competitiva de las organizaciones, dependiendo de lo que le funciona y lo que no le funciona, de lo que tiene necesidad, y por lo tanto esa adopción siempre es mucho más lenta. Por lo tanto, esta adopción de las disrupciones siempre te decepciona, y la inteligencia artificial te va a decepcionar. Porque tú verás que cosas avanzan a una velocidad exponencial y en tu entorno las cosas se mueven poco. Tú verás que tú utilizas el ChatGPT, ese tipo de inteligencia artificial, para hacer de todo, y verás que tu organización no cambia. Y esas diferencias en adopción es lo que hace las disrupciones, ¿no? Y estas disrupciones es eso, avanzan a velocidad humana. ¿Qué mito que hayas encontrado sobre la inteligencia artificial que es falso te ha llamado más la atención? Pues no sabía decirte, la inteligencia artificial es esa imagen de que podemos realizar algo más inteligente que nosotros, ¿no? Probablemente a mí lo que me llama más la atención es que haya gente que piense que eso no es posible. Es decir, de hecho, el ser humano es un ser biológico optimizado para ser frugal. Nuestro cerebro consume 20 vatios, que es muy poco. Y nos alimentamos vía transformación de cosas químicas. Nuestras neuronas van a una velocidad muy lenta, milisegundos, porque son información química. Entonces, y tenemos cerebros pequeños que además se han ido construyendo a lo largo de la historia, y el prefrontal es el razonamiento, que es algo relativamente reciente en la evolución humana, ¿no? ¿Por qué narices pensamos que no somos capaces de hacer algo mejor, más inteligente que esto?
Los ordenadores que tenemos vamos más rápido, tenemos limitaciones en cuanto a espacio, pero bueno, todo esto irá solucionando. Nosotros no tenemos las restricciones de que tenemos que funcionar con 20 vatios, ni que tenemos que alimentarnos con comida biológica, etcétera, etcétera. No tenemos ninguna restricción. A mí el mito que me parece más curioso es que los humanos pensemos que no va a haber nada más inteligente que nosotros. Por supuesto que lo va a haber. Y eso nos va a ayudar. Pero precisamente será creado por una mente humana. Bueno, O por la suma de muchas mentes humanas. Sí, será creado primero por la suma, y esto lo dices muy bien, lo dices muy bien, Ismael, por la suma de muchas mentes humanas, que no es una mente humana, es una evolución de las ideas de muchas mentes humanas que han contribuido a hacer todo esto. Y a partir de ahí esperemos que esta nueva inteligencia nos ayude a mejorarse a sí mismo y a mejorar nuestra sociedad, que cada vez que abres el periódico da pena cómo tenemos el patio. Esta es la verdad. Me estás hablando de algo muy interesante. Has hecho el símil de abrir el periódico. ¿Qué retos afronta la inteligencia artificial con las informaciones? Y claro, sobre todo por el uso que se hace de la inteligencia artificial para establecer y crear fake news. Bueno, el tema de las fake news, la inteligencia artificial te puede crear lo que quieras, vídeos fake y vídeos no fake. Y eso no es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de los humanos que lo crean. Si un humano quiere crear fake news y quiere utilizar esas herramientas mucho más potentes para hacer vídeos, para hacer audios, para hacer lo que quiera, ese no es un problema de la herramienta, es un problema de lo humano. Entonces, ¿y cómo tenemos que educar al humano para que reconozca cuando algo está creado por inteligencia artificial? A ver, lo que tenemos que educar al humano es para que no haga esas cosas. Y eso va a ser complicado, porque los humanos que hacen esas cosas están muy bien educados. No son gente analfabeta, precisamente. Entonces, claro, aquí es donde entra ahora la legislación y el derecho. Y lo hacen con una intención, y son los que hacen esa legislación y ese derecho. Hay mucha gente que piensa que intentar difundir e imponer una cierta ideología es lo que se debe hacer, desde la izquierda y desde la derecha. Y por lo tanto, si eso se utilizan canales, digamos, muy respetuosos con la ideología de los demás o no, le da igual. Y eso ha pasado desde que el mundo es mundo, no es algo nuevo, ¿no? Que utilicen estas herramientas o utilicen herramientas más antiguas, pues no tiene mucho. Si te fijas en los mensajes en las campañas últimas, casi no se ha utilizado inteligencia artificial. Es decir, todos creíamos en las campañas de Obama, etcétera, etcétera, todos creíamos, Bill Clinton, Obama y tal, que el mundo de la comunicación política iría por microclústeres. En ese momento empezamos a hacer microclústeres y hacíamos 10.000, 100.000 microclústeres en entornos como Estados Unidos, donde hacíamos mensajes muy dirigidos a una comunidad que resonaban con los intereses de una determinada comunidad. Y todos creíamos eso, y buena parte de la comunicación política dirigida por inteligencia artificial fue en esa dirección. Y la realidad nos ha dicho que eso no sirve para nada. Fíjate los mensajes políticos actuales de campañas como Trump. Nada que ver con todo esto. Son mensajes muy cortos, que resuenan sobre una multitud de gente, muy fáciles de entender, mensajes de estos tipo TikTok, que además van con esquemas lógicos inmediatos de esos de los que entiendes cepillando los dientes, que no hay que pensar mucho, y que es el mismo para todos. Olvídate de los microclústeres, puedes tirar a la basura. Es el mismo para todos y se repite de una manera machacona. Y eso es lo que ha funcionado en todas las campañas. Mensajes dirigidos a esos grandes colectivos que resuenan nada de los mensajes de microclústeres en donde haces un fake dirigido a tal. Ha cambiado completamente. Es decir, estamos sobrevalorando lo que hemos hecho de fake, lo que se ha hecho de fake news, etcétera, etcétera. De hecho, en la comunicación política, lo que se consiguió hacer a partir de Cambridge Analytica, etcétera, etcétera, también en el marketing, es que en comunidades donde tenías, en sitios donde tenías la polarización muy cercana entre dos ideas, lo que podías hacer es sembrar la duda en una de ellas, con lo cual no votasen, con lo cual saliese la otra, ¿no? Cambiar ideas. No conozco ningún estudio que haya conseguido cambiar ideas. Lo que ha conseguido es sembrar la duda en algunas para que no te voten y por lo tanto ganen las otras, ¿no? Esto en la comunicación política actual, tanto en Europa como en España como en Estados Unidos, estamos en las antípodas de esto. Estamos en los mensajes de los años 50, mensajes muy, muy claros, diáfanos,
Es un mundo diferente. ¿La inteligencia artificial va a estimular la humana o la va a adormecer? Este es nuestro gran reto. Esto es lo que nos pasa. En universidades esto es lo que nos pasa cada día, ¿no? Claro, el primer punto que tenemos siempre que tenemos unas herramientas de este tipo es no cambiar los programas, no cambiar lo que exigimos. Y entonces, claro, es lo mismo de cuando hacíamos raíces cuadradas y tal, y los alumnos disponen de calculadora. Claro, las hacen con calculadora, todo sale bien. Pues ahora nos pasa lo mismo, ¿no? Si lo que tú exiges en algunos alumnos de marketing es que te hagan un business plan dada una propuesta de valor, estos son segundos. En ChatGPT, y no hace falta que sea un modelo nuevo de los que razonan mucho. No, no, no. En 4O son segundos. Y tú lo haces muy bien. Entonces, o cambias lo que tú exiges a los alumnos, o lo que has exigido hasta ahora, que suponía un trabajo muy arduo e importante, etcétera, etcétera, ahora eso se ha mecanizado, se ha automatizado. No sé, nuestro gran reto es subir el listón, como hicimos cuando aparecieron las calculadoras, o como lo hicimos cuando aparecieron programas como matemática, etcétera, que te permitían resolver derivadas integrales, ecuaciones diferenciales, ODE o de segundo grado sin ningún problema, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, aprender a hacer derivadas hasta la última instancia o integrales, bueno, lo ponías en matemática, pim, plas, y tú no vas a hacerlo nunca jamás, ¿no? Este es nuestro gran reto, subir el nivel. Y educar también a ChatGPT para cuando esas cosas que le preguntamos hay veces que falla, ¿qué porcentaje de fiabilidad tiene? Bueno, en los temas factuales, ahí tienes que diferenciar mucho en los temas factuales, donde puedes poner una medida objetiva, esto existió o no existió, y los temas no factuales que tienen una parte de opinión. En los temas factuales, es decir, temas de matemáticas, computer science, programación en Python, etcétera, los modelos occidentales, tipo Anthropic, ChatGPT, etcétera, etcétera, están muy bien y están muy cerca de ser mejor que cualquier humano y están muy cerca de tener unos... En los modelos no factuales, claro, ahí está el problema, es decir, ¿cómo valoras esa respuesta? Porque esa respuesta es perfecta para determinado tipo de colectivos, muy extremos a veces o no tan extremos, y respuestas, por ejemplo, ChatGPT acostumbra a dar respuestas muy moderadas, que son mucho vallas si lo miras desde un colectivo de derecha o izquierda, porque son respuestas muy moderadas. Los modelos chinos están entrenados en base al pensamiento socialista, porque si no, no pasan el filtro y por lo tanto no pueden ser publicados. Y por lo tanto tienen respuestas en base al pensamiento socialista, que es la ética aceptada en China, que a nosotros nos parecería mal, obviamente, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde está el terreno gris. La verdad, no tenemos una solución para las respuestas de opinión. Las que se pueden comprobar, las que son hechos, es decir, Napoleón nació el día tal, de no sé cuál, etcétera, etcétera, eso lo estamos haciendo, se está haciendo ya muy bien y llegaremos en poco tiempo a perfección absoluta. En este libro nos invitas a preguntarnos por qué nos hemos equivocado tanto con nuestras predicciones. Yo te lo pregunto a ti, ¿por qué nos hemos equivocado tanto? Bueno, normalmente lo que nos pasa como colectivo es que sobrevaloramos mucho el corto plazo. Es decir, pensamos que cuando hay una disrupción, pues todo va a cambiar mañana, e infravaloramos mucho el largo plazo. Es decir, pensamos que en 10 años pues las cosas van a seguir igual y no tenemos que reinventarnos, ¿no? Y las cosas son diferentes. Cuando hay una disrupción de este estilo, de una tecnología generativa, como es inteligencia artificial generativa, de una tecnología general, como es inteligencia artificial generativa, o fue Internet en su día, o los smartphones, etc. En el largo plazo solo quedan dos tipos de personas: los que la han adoptado y los que están muertos. No hay nadie que no utilice Internet, no hay nadie que no utilice smartphones. No puede sobrevivir en el mundo actual sin ninguno de esos dos elementos. Con la inteligencia artificial generativa eso pasará, pero la adopción va a velocidad humana. Eso no pasará en 2 días, ni en 2 semanas. Es decir, que poco a poco nos iremos adaptando a ella, que no va a haber un cambio brusco que nos deje fuera del mercado. Y iremos adaptando a la tecnología, porque la tecnología la vamos co-creando.
La tecnología no es una creación que venga del cielo divino y aparezca, ¿no? Si nosotros utilizamos más la tecnología para traducir, pues la tecnología va siendo mejor traduciendo. Si nosotros utilizamos más la tecnología para, yo qué sé, para rellenar formularios, pues será mejor porque tendrá más interés y habrá más incentivos en rellenar. La tecnología es una co-creación de una sociedad. Es decir, nuestro uso de la tecnología hace que las empresas se orienten a aquello en donde tienen más beneficio, tienen más éxito. Y esto es el proceso de co-creación de cualquier tecnología. Las empresas tienen que ayudar a sus trabajadores a ir poco a poco reciclándoles, entre comillas, hacia esta tecnología. Claro. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes, nosotros como organización, como empresa, como sociedad e individualmente también, ¿no? De que esto está aquí para quedarse. Estas tecnologías que se mueven mucho a través de hype, hay una gran diferencia. ¿La gente las adopta o no las adopta? Si la gente las adopta, están aquí para quedarse y van a transformar nuestra sociedad. Entonces, como organización, ¿qué queremos ser? ¿El último de la fila? El que adopte cuando ya todos están muertos y nos queden 2 días de vida y no haya ni dinero en la caja para hacer nada, o queremos utilizar esta tecnología para competir y ser mejores. Y si queremos utilizar esta tecnología para competir y ser mejores, hay que arriesgar, hay que utilizarla, hay que hacer pruebas, hay que hacer test, aprovechar esa oportunidad para intentar ser mejores, más líderes, etcétera, es lo que nos va a hacer mejores y más líderes en el futuro. Esta es la realidad, ¿no? Los trabajadores o las organizaciones tienen que hacer que sus trabajadores, sus empleados, sus colaboradores sean mejores. ¿Qué otra forma hay de hacer mejor una organización? La organización son personas. Y si no haces mejor a tus personas, tu organización es peor. No hay otra forma. Acabas de mencionar la palabra clave, la palabra dinero. ¿La inteligencia artificial va a ayudar a estrechar la brecha económica entre ricos y pobres o la va a aumentar? Eso es una decisión social. Es decir, los mercados no se mueven a partir de leer las mentes de toda la sociedad que tienen y entonces orientarse a lo mejor que hacen las personas. Los mercados son mercados y hacen lo que los agentes que participan en los mercados pues hacen. Dirigir, diseñar mercados es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo como sociedad. Y dirigir mercados quiere decir hacer reglas, poner leyes, hacer reglamentaciones, también intervenir directamente en el mercado desde lo público, intervenir en el mercado desde lo público-privado. Las empresas por sí solas son empresas, intentan capturar el máximo beneficio y juegan con las reglas que como sociedad les ponemos. ¿Cómo va a ser la inteligencia artificial? Somos nosotros quienes tenemos que poner las reglas. Somos nosotros que tenemos que, si queremos utilizar la inteligencia artificial para hacer una administración más eficiente, esto no va a hacer la inteligencia artificial por nosotros. Lo decidirá la humana. Claro, o nos ponemos las pilas o eso no va a pasar. La inteligencia por sí sola, la inteligencia artificial no viene un día, voy a cambiar la administración, ¡voilà! No. ¿En qué campo le pondrías límite? ¿Dónde le pondrías tú la línea roja? Esto es una decisión social. Una sociedad tiene... pero no estoy hablando de decisión social, sí, sino a Esteban Almirall como experto. Sí. Yo como experto, yo lo que diría es importantísimo y no podemos hacer dejadez de pensar qué sociedad queremos. No podemos como sociedad, no tenemos ese lujo, no podemos permitirnos ese lujo, porque seremos colonizados y acabaremos pobres y acabaremos siendo una sociedad autocrática. Entonces tenemos que pensar qué sociedad queremos, cómo la queremos y utilizar la inteligencia artificial y todos los medios que tengamos para conseguir esa sociedad. Si queremos una sociedad próspera, justa, igual, etcétera, etcétera, tenemos que ponernos las pilas y fomentar el diálogo para ver cómo podemos utilizar y hacer pruebas. Y nos equivocaremos millones de veces, seguro. Y hay que rectificar. Y aquellas normas que no funcionan hay que quitarlas y poner otras. Y aquellas intervenciones en los mercados que no funcionan hay que quitarlas y poner otras. Pero lo peor que podemos hacer es dejar que los mercados apañen una solución, porque no será la nuestra, será la que caiga. Eso no tiene ningún sentido. Si nosotros somos amos de nuestro destino como personas y como colectivo, esto es lo peor que podemos hacer. Tenemos que tomar nuestro destino y tomar las riendas de nuestro destino. Estamos ya llegando al final de esta entrevista. ¿Tenemos que tener miedo?
A ver, hay un tema razonable, hay un cambio y un cambio importante, y si estás en un entorno de intensidad competitiva muy alta, donde esto de la inteligencia artificial generativa aplica mucho, es decir, temas de información, que hay muchísimos de las cosas, actividades que hacemos que son información, banca, seguros, información, etcétera, etcétera. En cualquiera de esas áreas, esto va a transformar el sector completamente. No un poco, no, completamente. Y entonces, claro, hay que ser conscientes que ese cambio va a pasar. Y cuando pase, normalmente parece como un tsunami, ¿no? Porque no pasa nada durante mucho tiempo y estos sectores muchas veces muy regulados, que se mueven a unísono, uno de los protagonistas del sector se mueve y entonces de repente, ¡bumba!, en poco tiempo todo el sector te mueve. Y si tú no te has puesto las pilas antes, pues estás descabalgado. Entonces hay que ser precavido y hay que intentar reinventarse, porque reinventarse no va a ser opcional. Reinventarse va a ser la única forma de sobrevivir. Y ya por acabar, no sé si en el terreno de la música la inteligencia artificial ya está tomando también las riendas, pero de momento vamos a quedar lo que han creado los humanos. ¿Con qué canción quieres que nos quedemos escuchando mientras hojeamos tu libro? A ver, hay muchas, ¿no? Pero hay una canción que me parece muy, muy bonita, porque además evoca una imagen muy maja, que es Boulevard of Broken Dreams. Es una canción de los 30, es un jazz de los 30 que se fue a jazz orquestal, que hoy en día, pues, Green Days, pues, ha puesto más popular. A mí la versión que más me gusta es la de Dani Pérez, la de Big Danny, que es una versión en saxo tenor, y es una versión, y me parece una versión que evoca esa imagen tremendamente sugestiva y tan humana, ¿no? Pues con esa canción nos vamos a quedar. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por kissfm.es o por las principales plataformas de audio para escuchar esta entrevista con esta canción final, y al revés, si nos estáis escuchando en audio, pues pasaos por YouTube para ver esta entrevista con Esteba Almirall, que viene a presentarnos ¿Qué hacer cuando todo cambia?, editado por Planeta Esteba. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ismael. Un placer estar aquí. Hasta la próxima.